Vamos a ir con la entrevista, Alberto. Arrancamos contigo. Por supuesto. Favor, está el doctor Gracias. García Falconi. Darle la bienvenida, el saludo cordial al doctor Ramiro García Falconi. Él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Qué grato, qué comodidad la suya, doctor. Bueno, ya a esta hora también tiene que estar cómodo también. Qué gusto enorme. Oiga, ayer usted expresaba, ¿no? Tremenda preocupación por el tema de este proceso de la designación del próximo fiscal o la próxima fiscal, como fuere el caso, ¿no? Un proceso que obviamente está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo entendería, ¿no?, que precisamente la inquietud principal suya es el hecho de que hay que mantener esa independencia. Es prioritario, es necesario para la institucionalidad del país que se mantenga la independencia del trabajo de quien vaya a ocupar ese lugar. Ese es el tema medular, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de I99. Realmente un gusto volver una vez más a compartir con ustedes este panel. Mire, yo creo que hay que leer los momentos sociopolíticos, a diferencia de lo que pasa con las ciencias duras, ¿no? En las ciencias naturales, donde todos los fenómenos son los mismos, no importa cuántas veces uno las haga o cuándo las haga. Es decir, la velocidad en que cae un objeto, por ejemplo, es la misma, era la misma hace 500 años y es la misma hoy. En ciencias sociales la cosa funciona diferente. Las sociedades cambian. La misma sociedad, un año después, o 2 años después, o 5 años después, ya es otra sociedad. Y eso es necesario entender cuando se trata de analizar los momentos políticos. El Ecuador de hoy, de 2024, es diferente del Ecuador del 2000, del 2005 y del 2010. Hoy, por circunstancias geopolíticas, por diferentes circunstancias, inclusive exógenas a nuestro país, nos hemos convertido en el principal exportador de cocaína del mundo. Ya hemos superado a Colombia, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, el momento político ya tiene que leerse en clave de lucha contra el narcotráfico, más que en clave de pugna de diferentes partidos o movimientos políticos o diferentes ideologías. Hoy no podemos hablar de izquierdas versus derechas o un movimiento versus otro, no. Ahora es el narcotráfico el que ha permeado la institucionalidad política y a través de esto ha permeado también la institucionalidad judicial, la institucionalidad policial y otras formas de institucionalidad. Mire usted que el día de ayer acaban de detener a un alto funcionario de la UAFE, el organismo encargado de controlar el lavado de activos, y lo acaban de detener por lavado de activos. Terrible. Y descubren su vínculo con el lavado de activos por los chats que este señor mantenía con el fallecido narcotraficante Norero. Entonces, ¿en qué país estamos, verdad? Entonces, no hay operativo de narcotráfico en donde no caigan 1 o 2 policías o miembros de Fuerzas Armadas en activo como miembros de las bandas de criminalidad organizada. Entonces, ahora tenemos que leer al país en clave del problema del narco. Y de ahí, pues, obviamente, entender que la toma de la justicia es la joya de la corona, como decía en su momento el ex embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick. Ajá. Y claro, es a eso a lo que aspiran. Es más, le puedo decir que al narcotráfico ya no le importa tanto quién va a ser el presidente. No, mucho más importante para el narcotráfico es quién va a ser fiscal general. Definitivamente. Ahora, doctor, y leyendo de esa manera, ¿no? Ya con esta nueva óptica, ¿no? Ante esta nueva realidad, es precisamente, a ver, todos los ecuatorianos, la sociedad civil, pero principalmente también la clase dirigente, y hablando de la clase dirigente en general, no solamente la dirigencia política, la que debería de estar enfocada ante esta nueva dinámica. La pregunta es, ¿estamos bien enfocados para poder enfrentar bien este tremendo problema, esta arremetida de la criminalidad? Bueno, evidentemente no. Evidentemente es una guerra
que la estamos perdiendo y la estamos perdiendo de largo. A cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta, primero, que el narcotráfico sí tiene un plan bastante bien estructurado de toma del Estado. Mire lo que pasó entre marzo de 2023 y noviembre de 2023, mientras Wilman Terán, que ahora está ejerciendo su derecho a la defensa en el juicio político que se le ha planteado, estuvo al frente del Consejo de la Judicatura. Fueron 9 o 10 meses en los cuales los jueces se desbocaron e hicieron horrores en materia de, por ejemplo, de habeas corpus, de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque sabían que tenían a alguien que les iba a proteger desde el Consejo de la Judicatura. ¿A quiénes favorecieron esos jueces? Porque no es que favorecieron a organizaciones barriales, a gremios sociales, a sindicatos. No. Favorecieron a narcotraficantes. Todos a través de esos habeas corpus, un solo juez en Puerto Viejo liberó 180 narcos. Claro. A través de esos habeas corpus, otro juez en Santo Domingo dejó sin efecto sentencias condenatorias ejecutoriadas que no se habían dictado ni siquiera en su jurisdicción. Un juez del Oro le devolvió a un narcotraficante o a un lavador de activos vinculado al narcotráfico, le devolvió sus bienes cuando el juicio se había llevado a cabo en Guayas. Los jueces de Guayas, pero ni qué hablar. Recordemos, y no es un dato menor, que la mitad de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa ahorita aquí en la cárcel 4 en Quito. Terrible, ¿no? Un dato que es real, que definitivamente pues marca o evidencia qué decadencia que tenemos pues en el manejo de la justicia. Permítame, doctor. Entonces, para complementar la idea, mientras el narcotráfico tiene un plan bastante bien estructurado de toma del Estado, la institucionalidad estatal no tiene ningún plan de seguridad. O sea, lo único que se les ocurre es vamos a sacar a los militares a las calles y a las carreteras. No hay ideas para más. No les da la cabeza para más ideas que no sea eso. Poner a miembros de las Fuerzas Armadas a hacer tareas de policía. No está claro el enfoque entonces. Eduardo. Ramiro, gusto de saludarte. Buenas tardes. Eduardo. Encantado de saludarte. A ver, voy a derivar un poquito la entrevista. Igual que tú, el fin de semana, o no recuerdo si fue el día lunes, vi ese esperpento que lo llamaron proyecto de reglamento que un consejero del CPCCS había enviado. Entonces, la verdad es que de la poca institucionalidad que aún queda, está la fiscal y la Corte Constitucional, de lo poco. Entonces, lo que estás diciendo tú a mí me suena muy al lugar. La gente no lo tiene enfocado. Por eso, y de esto es que te quiero preguntar, tú sugieres que dando un paso más adelante de lo que ya se hizo cuando se nombró a la fiscal general, con una comisión de notables juristas, y miren en las buenas consecuencias, los buenos resultados que se han dado. Tú ahora hablas, Ramiro, de hacer una comisión o lo que quieramos llamarlo, pero de juristas internacionales para que califiquen y lleven adelante el proceso y no sufra ningún tipo de politización partidista, por no decir otra cosa, como bien has citado. ¿Se puede hacer esto? ¿Tienes la fe? ¿Cómo ha sido tu propuesta? Porque es tu propuesta. ¿Cómo la ha aceptado la gente? ¿Te han llamado? ¿Cómo la ves? Por favor. Bueno, a ver, mi propuesta, primero yo lo hago no solamente desde la academia, porque sí, he sido académico, he sido profesor durante un par de décadas, ahora soy decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, pero también como abogado en libre ejercicio profesional. Y también como un jurista que ha tenido experiencia en materia de selección de cortes y de jueces. Recordemos que yo fui, sí, señor. Tú recordarás cuando tú fuiste miembro del Consejo de Participación Ciudadana, pues yo fui miembro de la Comisión de Selección de la Corte Constitucional, que creo que ha sido un proceso de selección exitoso. Totalmente. Y es de lo poco que todavía tenemos en pie y que podemos confiar, ¿no? Mira, yo creo que es necesario establecer una fórmula mixta. Es necesario, para mí, desde mi punto de vista, conformar una comisión que esté integrada por juristas nacionales y por juristas internacionales de probidad, no solamente de notoria, sino intachable, que nos garanticen que sea el mejor el que llegue a la Fiscalía General del Estado y sobre todo que llegue un jurista o una jurista que no tenga ninguna relación con la criminalidad organizada. Mira lo que está pasando ahorita en el Consejo de la Judicatura. Yo no lo conozco a Godoy.
No sé quién es, no tengo antecedentes de él, salvo que alguna vez pues litigamos en contra cuando él fue abogado del doctor Allen Berbera. Pero resulta que era cuñado de un par de personas vinculadas al narcotráfico, resulta que tienen una serie de antecedentes, digamos que no recomendables, pero más allá de eso, resulta que su nombramiento es producto de una maniobra que todo el país lo ha visto asqueada, esto de la reconsideración, de la designación de la doctora Dunia Martínez. Bueno, así no puede llegar un funcionario. O sea, ¿cómo llega este pobre funcionario? O sea, es una persona que llega con sus capacidades totalmente disminuidas. Así no puede llegar, claro, y así le gustaría al narcotráfico que llegue un fiscal general. Porque lo último que quiere el narcotráfico es un fiscal general fuerte, un fiscal que esté decidido a poner la cara y el pecho, como ha hecho la fiscal Diana Salazar, a la criminalidad organizada. No. Quieren un fiscal débil, un fiscal maniatado, un fiscal impugnado, un fiscal cuestionado. Y vemos que el narcotráfico, y esto ya lo han mostrado los casos Metástasis, Purga, Plaga, el narcotráfico tiene sus operadores políticos. Operadores políticos que se encargan, por ejemplo, o que se han encargado de manera sistemática de tratar de menoscabar la imagen de la fiscal Diana Salazar. No lo han logrado. ¿Por qué? Porque ella se ha plantado muy fuerte, ha plantado cara y ha procesado tanto a los narcotraficantes como a sus operadores políticos y económicos, y judiciales sobre todo. Así que, ¿qué es lo que se viene, Eduardo? Lo que se viene es justamente esto, ¿no? Lo que yo decía, la joya de la corona. A lo que aspira el narcotráfico, a lo que aspira la criminalidad organizada, es a través de sus operadores políticos tomarse la justicia, y a través de tomarse la justicia, tomarse el país. Lastimosamente hay movimientos políticos que se están prestando para esto. Ya vas a ver ahora, después de las 3 horas de cantinfleada, porque la verdad vi 15 minutos de intervención de Wilman Terán, y es una prueba a la paciencia de cualquiera. O sea, ¿cómo puede un tipo solamente perdón que lo que voy a decir, pero solo he visto a un comentarista deportivo hablar tal cantidad de tonterías como este señor, pero no lo nombremos, de acuerdo. No lo voy a nombrar, pero qué facilidad para decir 1000 cosas sin decir nada. Nada. ¿Verdad? Pero te digo, vuelvo al tema. ¿Tú crees que tu ponencia, tu propuesta y que yo y creo que todos la suscribimos, puede llevarse adelante sin problema? La de la sí. Todo depende de la voluntad política que tengan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El problema, Eduardo, es que este es un Consejo de Participación Ciudadana que pues no está. No sé si me escuchas, parece que perfectamente, hubo una intermitencia en la señal. Sí, no hay problema. Este es un Consejo de Participación Ciudadana que se está ahogando en sus propias contradicciones. Sí, señor. Que no ha podido consolidar una posición sólida frente a temas como justamente lo que decimos, el intento del narcotráfico de tomarse la justicia, el simplemente elegir al mejor de una terna. Es decir, veo que los consejeros, yo no sé, pues, es decir, se han convertido en una suerte de operadores políticos sin mucho sentido, cuando lo único que tienen que hacer es escoger al mejor de 3 nombres. Nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entender que son funcionarios públicos, no son operadores políticos. Esto no es un Game of Thrones, no es un Juego de Tronos, no. Usted es un funcionario público que tiene que trabajar de 9 a 5, al que cuando se le manda una terna, usted tiene que hacer la investigación adecuada y el trabajo adecuado para que escoja a uno de los 3. Punto, nada más. Entonces, algo tan sencillo como esto, pues se lo complejiza cuando se empiezan a convertir en actores políticos, empiezan a asumir una vocería o una representación que no tienen, porque no se les ha elegido como representantes políticos de nadie, se les ha elegido y tú tienes experiencia en eso, y yo creo que si hay un proceso al que tenemos que guardarle mucho respeto y mucho agradecimiento, es el que ustedes integraron, porque realmente nos permitió, o sea, todavía yo creo que en el futuro la historia dimensionará el gran paso que implicó
el haber podido salir de esa institucionalidad controlada en su momento por un solo poder político que ahora vemos estaba ligado ya desde entonces y mucho más ahora con sectores de la criminalidad organizada. Sí, señor. Ojo, ustedes le quitaron de las manos al narco la fiscalía, el control de constitucionalidad, la justicia. Bueno, es decir, yo creo que eso es enorme lo que se hizo en ese momento. Sobre todo, que creo, no tiene que ver con partidos políticos, así lo creo desde mis abuelos y mis padres me enseñaron, que la democracia es lo primero y que las instituciones no tienen dueño, son de la gente. Y la institucionalidad es lo que hace grande a un país. Si tienes fuertes instituciones que no tienen dueño, repito, ni reportan teléfonos, ni a nadie, pues eso será, y eso es lo que debe ser, mi querido Ramiro. Gracias por tu gentileza. Le paso a nuestro querido amigo que está con nosotros, Pablo Rizo, y sigue, por favor. Y gracias una vez más por tu gentileza. Muchas gracias a ti, Ramiro, buenas tardes. Una consulta. Primero que nada, gracias por la información tan valiosa que nos has compartido hoy día. Fue interesante ver cómo cambian las leyes físicas y las sociales cambian bastante, como usted indicaba. Pero al final del día, lo que yo estoy viendo como un ciudadano común, ¿no?, es qué hacer con esta gran crisis moral, porque lo que usted dice realmente me impacta. O sea, yo tengo 44 años y crecí en un país pues tranquilo, que si me hubieran contado en un cuento de chiquito cómo iba a ser el Ecuador en el 2024 y que íbamos a vivir lo que estamos viviendo ahorita, yo no lo hubiera creído. Entonces, para mí estamos viviendo algo que me cuesta procesar todavía. ¿Qué hacer con esta crisis moral que vivimos, donde la gente que en teoría nos tiene que cuidar, la gente que tiene que velar por nuestros intereses, tiene otra agenda, ¿no? Como usted bien decía, o sea, responden a otros intereses. Entonces, ¿qué hacer? Mire, Pablo, yo creo que necesitamos un nuevo pacto social, en donde tanto lo público como lo privado pues se involucren, porque solamente en conjunto se puede sacar adelante el país. Yo creo que este escenario, por ejemplo, rebasa aquel escenario que en su momento Marx previó sobre la lucha de clases. Claro, dentro de la lucha de clases, él no tuvo como dentro de la ecuación la variable de la criminalidad organizada, que ahora tenemos nosotros. Entonces, este no es un problema de izquierdas contra derechas, no es problema de proletarios versus dueños de los medios de producción. No, es un problema ya del país, de la institucionalidad, contra un narcotráfico que lo que quiere es un país sin institucionalidad. Entonces, yo creo que es necesario un nuevo pacto social en donde izquierdas y derechas, en donde los diferentes sectores lleguen a acuerdos mínimos, lo cual ha sido muy complicado generar en este país. Esos acuerdos mínimos que deben pasar, por ejemplo, por tener una justicia fiable. ¿Nuestra Corte Constitucional es de izquierdas o de derechas? No, ni de unas ni de otras. En unos temas es más progre, en algunos temas más conservadora, pero tenemos una Corte fiable. Inclusive podemos estar no de acuerdo con varios de los fallos, pero tenemos una Corte fiable, ¿verdad? Entonces, este no es un problema ideológico, es un problema, como bien señalaba Eduardo hace un momento, de institucionalidad. ¿Dónde florece la criminalidad organizada? ¿Dónde no hay institucionalidad? De los casos Metástasis, Purga, Plaga, vemos que los criminales tenían mucho más confianza en la justicia que los ciudadanos. Claro, el criminal sabía perfectamente cuál era el menú, porque además le pasaban un menú en donde el habeas corpus costaba tanto, la medida cautelar tanto, la sustitución de la prisión preventiva tanto, la prisión domiciliaria costaba tanto. Entonces ya sabía cuál era el menú. Ramiro. Y sabía que si pagaba, pues recibía una sentencia a favor. Y ya está. Entonces, esa confianza en esa pseudoinstitucionalidad del narcotráfico es una desinstitucionalización completa del país. Y si nosotros no tenemos un país institucionalizado, no vamos a poder generar ningún plan de seguridad. Y eso me he cansado de decirlo. No hay manera de generar un plan de seguridad si no lo construimos en base de dos pilares fundamentales. 1, generación de institucionalidad. Y 2, equidad socioeconómica. Mientras no tengamos esos dos factores cubiertos, cualquier intento, cualquier plan de seguridad, pónganle el nombre de Fénix o el nombre que les dé la gana, simplemente no funciona.
Entonces, dentro de este nuevo pacto social, yo entendería que no hay tiempo ni para las peleas, ni para las politiquerías, ¿verdad? No podemos perder el tiempo. Mire, lo que pasa es que ahora las supuestas peleas por politiquería ya no son peleas por politiquería. Ojo, por ejemplo, la disputa por el Consejo de la Judicatura no es un problema de politiquería. Es si ahí lo que se está disputando es quién es el que controla la justicia, el narcotráfico o la institucionalidad. Punto. No nos engañemos. No, aquí no es que, son los revolucionarios versus el status quo versus... No, perdónenme, no es así. No me vengan con cosas. Nos vienen a cantar milongas en ese tema y no hay tal. Aquí simplemente es la mano del narco la que está detrás de algunos actores políticos que están tratando de controlar para el narco la justicia. ¿Por qué? Porque es un negociazo, pues. Usted vea, los operadores políticos y los operadores judiciales que actuaban con el narco se forraron en plata, mientras el narco se seguía forrando en plata con sus actividades delictivas, y mientras nosotros estamos ahogándonos en sangre por la cantidad de violencia que esto genera. Así de sencillo. Entonces ya aquí hay que dejar de engañarnos, aquí hay que decir las cosas como son. Acá no es que tenemos la bancada de no sé quién versus la bancada de no sé cuánto y el gobierno. No. Aquí lo que tenemos son bancadas que están sirviendo a los intereses de la criminalidad organizada, y vemos que en su momento otras bancadas empiezan a concluir con ellos, hasta cuando revienta la cosa y se demuestra que algunos miembros de una bancada, de la otra y del gobierno tienen vínculos con la criminalidad organizada. O sea, no es una coincidencia, por ejemplo, que cae la cuñada de un ministro de este gobierno, cae la mano derecha del líder de una de las bancadas, termina preso y creo que está en La Roca también ahora. No es coincidencia que el ex vicepresidente de la Asamblea y alto mando de la bancada correísta está prófugo ahora y más que vinculado a la criminalidad organizada, me refiero del señor Aliaga. Es decir, ojo, ha permeado el narco la institucionalidad política, así de sencillo. Y lo que tenemos, quienes estamos fuera de esa dinámica, lo que tenemos que tratar es de proteger al país de eso, porque si eso pasa, si eso termina de pasar, si es que el narcotráfico y el crimen organizado terminan de tomarse la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, pues simplemente a bajar la puerta y apagar la luz. Gracias, Ramiro, por su aclaración. Le doy la palabra. Leonidas, por favor. Gracias, Pablo, abogado. Doctor García, una pregunta de mi parte, solo en honor al tiempo. Tenemos una constitución desde el 2008 y los poderes del Estado que era en ese entonces fue aumentado uno más, el Consejo de Participación Ciudadana. Hasta el momento no ha habido un gobierno que pueda sacar de la estructura del Estado el Consejo de Participación Ciudadana, que para muchos fue el principio de los males en el tema como se lo concibió, en el sentido de que se manipulaba políticamente desde ahí y se ponía a las autoridades de acuerdo al gobierno que implementó todos estos cambios. Le pregunto a usted, ¿qué le falta al Ecuador para dejar ese tema a un lado y más bien centrarnos a una estructura de país que nos permita hacer gobernables y que no se concentre en una institución como el Consejo de Participación Ciudadana los ojos y las manos de todos los politiqueros que quieren tomarse la justicia, como decía usted al inicio de la entrevista, que quieren tomarse la Contraloría, que quieren tomarse la Fiscalía? Mire, si hay algo en lo que coinciden todos los países desarrollados, coja usted el G7, por ejemplo, y va a ver que en todos los países que lo integran, quienes eligen a las altas autoridades de control y judiciales es el legislativo. ¿Que eso representa otros problemas? Por supuesto. Pero claro, lo que pasa es que a través del Consejo de Participación Ciudadana le facilitamos la vida a la criminalidad organizada y al narcotráfico. Porque ya no tienen que ponerse de acuerdo con 137, pues ahora tienen que ponerse de acuerdo con 4. Con que tenga 4, maneja la justicia, maneja los órganos de control, maneja la Corte Constitucional, maneja todo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? No podemos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque ya la Corte Constitucional ha sido clara que para eso necesitaríamos una asamblea constituyente. Ya, pero lo que sí podemos es quitarle el veneno, eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de designación de altas autoridades. Yo creo que con eso regresando en el tiempo, daríamos un paso adelante.
Así que yo creo, me parece que esa sería la opción, porque definitivamente, si algo nos ha demostrado el Consejo de Participación Ciudadana, es que a veces funciona, digamos, yo creo que cuando mejor funcionó y cuando tuvo más independencia y mayor veeduría ciudadana fue el Consejo de Participación Ciudadana presidido por el doctor Julio César Trujillo. Pero aún ahí hubo una cantidad de contradicciones internas, hubo una cantidad de problemas internos que nos demostró que habiendo gente de súper buen nivel, pero de súper buen nivel, igual había problemas. Correcto. Entonces, yo creo que no es un problema de nombres, no es un problema de a quién se designe para el Consejo de Participación Ciudadana, porque además, inclusive en la elección se hace trampa. Vea cómo llegó la Liga Azul y ahora tan es así que ya le destituyeron a Vera y están procesados 3 o 4 más. Entonces, no es un problema de cómo se designa ni a quién se designa, es un problema estructural. Con el Consejo de Participación Ciudadana funciona estructuralmente mal. No hay forma en que llegue quien llegue, eso funcione bien. La posibilidad Por lo tanto, quitarle el veneno, como hizo usted, doctor García. Por ahí va un poco el camino. Esperemos que pueda hacer algún momento, se le quite ese veneno que puede hacer tanto daño en estos momentos. Gracias, doctor García. Muchas gracias a usted. Querido Ramiro, gracias. Mucho gusto de saludarte. Y en efecto, seguiremos combatiendo. Los tiempos que deciste son los tiempos, pero estamos acá con el favor de Dios con vida. Y mientras tengamos vida hay esperanza, y mientras haya esperanza y gente que creamos en la democracia y en el bien, pues seguiremos, como tú y como todos los que estamos y nos escuchen. Te mando un abrazo grande, mi querido Ramiro. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para todos los oyentes nuevamente de mi querida Guayaquil. Gracias, querido Ramiro. Niña Wendy, por favor. Hay recomendaciones, abogado.